Y si te dijera que desde el primer sí que le diste a Dios, entraste a un campo de batalla que no se ve, pero se siente. Hay días en que no puedes explicar por qué la mente se nubla, por qué el corazón se oprime, o por qué las tentaciones parecen multiplicarse. No es mala racha, no es casualidad, es guerra. Guerra espiritual, no es metáfora, es realidad. La Biblia lo afirma sin rodeos, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6, 1, 2. ¿Te das cuenta? Tu enemigo no es tu jefe, tu vecino, tu expareja o tu economía. Detrás de lo visible opera un sistema de tinieblas que quiere enfriar tu fe y robarte la esperanza. El primer dardo del enemigo es el engaño. Si logra que minimices la guerra, dejarás de luchar. Y si dejas de luchar, que vuelves presa fácil. Por eso, su estrategia favorita es susurrar. Esto no es para tanto. Dios no dijo eso. Mira tu situación. ¿De verdad Dios cuida de ti? Desde el Edén, la serpiente no venció con fuerza, sino con palabras torcidas. ¿Te suena familiar ese murmullo que cuestiona cada promesa? No te condenes por escucharlo. Jesús mismo fue tentado en el desierto. La diferencia no estuvo en no oír la mentira, sino en responder con la verdad. Escrito está, dijo el Señor Mateo 4, y la oscuridad retrocedió. ¿Qué harás tú cuando la duda te acorrale en la madrugada? Esta batalla es real, pero no estás desarmado ni solo. La victoria de Cristo en la cruz no es poesía, es un decreto legal en el reino. En la cruz, Jesús despojó a los principados y potestades, exhibiéndolos públicamente. Colosenses 2:1-5. Eso significa que no peleas para conseguir victoria, peleas desde la victoria. ¿Notas el cambio? No es lo mismo correr perseguido por el miedo que avanzar respaldado por un veredicto celestial. El enemigo puede lanzar ataques, pero no tiene autoridad final sobre un hijo de Dios. Su poder depende del terreno que le cedas. Por eso Pablo ordena fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios. Efesios 6, 1, 0, 11, no es sugerencia devocional, es instrucción de supervivencia. Hablemos claro sobre el campo de batalla. La mente es una trinchera crucial. ¿Por qué? Porque allí se instalan pensamientos que no pediste, pero que aceptas si no los filtras. La Escritura nos enseña a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. 2 Corintios 1:05. ¿Cómo se hace eso en la vida cotidiana con disciplina espiritual concreta? Palabra, oración, adoración y comunidad. La palabra renueva tu mapa mental. La oración recalibra tu corazón a la frecuencia del cielo. La adoración desplaza el centro del problema y lo coloca en la grandeza de Dios. La comunidad rompe el aislamiento, esa zona donde las mentiras crecen como moho. Otra trinchera es la identidad. Cuando olvidas quién eres, olvidas qué armas tienes. ¿Quién te dijo que eres débil? Indigno, incapaz. ¿No fue el Padre? Él declara, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder
de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Si el miedo te paraliza, no viene del Espíritu Santo. Si la culpa regresa a recordarte lo que ya confesaste, no es voz del pastor, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Jesús, Romanos 8:1, ¿lo crees? Entonces respóndele a la acusación con el veredicto de la sangre. También hay un frente emocional y físico, el cansancio extremo, la ansiedad súbita, el desánimo persistente pueden tener causas naturales y debemos atenderlas con sabiduría. Pero a veces son empujes de guerra para apagar tu vida de oración y tu constancia. ¿Qué hacer? Aprende a detectar patrones. El abatimiento llega siempre cuando vas a servir. Las discusiones estallan cada vez que decides congregarte. Las distracciones te inundan justo al abrir la Biblia. No te culpes, levanta guardia, ajusta hábitos, apaga pantallas, ordena horarios, pide apoyo e intercesión, consejería y sobre todo, vuelve al refugio. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 9:1. Habitar es permanecer, no visitar. Ahora, tal vez preguntas, ¿cómo se ve pelear desde la victoria un lunes cualquiera? Se ve así cuando la mentira susurra, Dios te dejó, respondes, Él prometió, no te dejaré ni te desampararé. Hebreos 13:5. Cuando la tentación te ofrece atajos, recuerdas, escrito está, y eliges obedecer, aunque nadie te aplauda. Cuando el temor se infla, te alineas con la verdad. En el amor no hay temor. El perfecto amor echa fuera el temor. 1 Juan 4:1-8. Cuando la culpa toca la puerta, levantas el escudo de la fe. La sangre de Jesús me limpia de todo pecado. 1 Juan 1:7. No es positivismo, es fe práctica aplicada en tiempo real. No ignores el poder de la adoración en medio del ataque. Pablo y Silas, con heridas y cadenas, cantaron y las puertas se abrieron. Hechos 16. ¿Por qué la adoración libera? Porque reubica el trono cuando Cristo ocupa el centro. La prisión pierde autoridad. Adorar no niega el dolor. Proclama que el dolor no gobierna. Te animas a cantar cuando no sientes ganas. Esa es la clase de incienso que rompe yugos. Y recuerda, la guerra es colectiva. El lobo caza ovejas aisladas. Necesitas iglesia, amigos de pacto, intercesores que mencionen tu nombre cuando tú no tienes fuerzas. Necesitas también servir. El que bendice deja menos espacio a la autocompasión. La batalla invisible se vuelve ganable cuando caminas visible y rendidamente con el cuerpo de Cristo. Aplicación hoy: identifica un frente específico: mente, identidad, hábitos, relaciones, y escribe 2 verdades bíblicas que lo cubran. Ponlas donde puedas verlas: teléfono, espejo. Establece 1 minuto de alerta cada vez que detectes el dardo miedo, duda, condenación. Detente 60 segundos. Respira. Declara la palabra en voz audible y ora breve: Señor, me someto a tu verdad, resisto la mentira y recibo tu paz. Hazlo por 7 días. ¿Qué crees que pasará si decides responder con constancia y no con emociones? Ahora oremos. Si puedes, repite conmigo en voz baja
o alta. Padre, hoy reconozco que la guerra espiritual es real, pero más real es tu victoria. Me someto a tu señorío y renuncio a todo acuerdo con la mentira. Declaro que Jesús despojó a los principados y venció por mí. Pongo sobre mí la armadura de Dios, cinturón de la verdad, coraza de justicia, calzado del evangelio de la paz, escudo de la fe, casco de la salvación y espada del Espíritu, que es tu palabra. Rechazo el temor, la condenación y la confusión. Recibo tu paz y tu dirección en el nombre de Jesús. Amén. Bendición final. Que el Señor te fortalezca en su poder, alumbre tus ojos para discernir las maquinaciones del enemigo y te establezca firme como columna en medio de esta generación. Si esta palabra habló a tu corazón, suscríbete, comparte y comenta y escribe abajo: yo busco la protección de Dios. Nos vemos en la próxima parte. ¿Alguna vez has sentido que una voz dentro de ti te susurra cosas que no vienen de Dios, pero suenan tan convincentes que terminas creyéndolas? Esa voz que te dice: no vas a poder, Dios se olvidó de ti, tu oración no sirve de nada. Esa, mi querido hermano, no es tu mente hablándote, es el enemigo sembrando sus mentiras. Jesús lo llamó padre de la mentira. Juan 8:44, porque no sabe hablar sin engañar. Desde el Edén, su estrategia no ha cambiado, no viene con violencia, viene con palabras suaves, con medias verdades que suenan lógicas, pero matan la fe. El enemigo no necesita destruirte. Si puede distraerte, no necesita poseerte. Si logra confundirte, su táctica es la sutileza. Lo hizo con Eva cuando dijo: con que Dios os ha dicho. Génesis 3:1. No la atacó, la hizo dudar. Lo mismo hace hoy, no te empuja al pecado de golpe. Primero te convence de que no pasa nada. Luego de que ya no hay esperanza y al final te convence de que Dios ya no te ama. Pero todo eso es falso. El enemigo no puede quitarte lo que Cristo ya selló con su sangre. ¿Cuáles son las mentiras más comunes que usa? La primera: Dios no te escucha. Esa frase ha paralizado a millones de creyentes. Te arrodillas, oras, y cuando no ves resultados inmediatos, esa voz dice: ves, no funcionó. Pero la palabra declara: si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. 1 Juan 5:1-4. No necesitas sentir que Dios te escucha, necesitas creerlo. Él no actúa por emoción, actúa por fe. La segunda mentira: tu pasado te descalifica. ¿Cuántas veces el enemigo te ha recordado tus errores? Justo cuando estabas a punto de avanzar, te dice que eres hipócrita, que no mereces servir, que no puedes cambiar. Pero escucha, la cruz ya dictó sentencia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:1-7. Cuando el enemigo te recuerde tu pasado, recuerdal su futuro. La tercera: estás solo. Esa es la mentira más cruel, porque apunta al corazón. Satanás quiere que creas que nadie entiende tu dolor.
que nadie se preocupa, ni siquiera Dios, pero Jesús prometió, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 2:8-20. No dijo a veces, dijo todos los días. Cuando no lo sientes, Él sigue ahí. Cuando te caes, Él sigue sosteniéndote. Cuando lloras y recoge tus lágrimas, y hay una más peligrosa aún, esto es solo tu imaginación. El enemigo quiere que creas que la guerra espiritual no existe, que todo es psicológico o emocional, porque si no reconoces la guerra, no te armas. Y si no te armas, pierdes sin luchar, pero el discernimiento espiritual se despierta cuando oras, cuando meditas en la palabra, cuando te llenas del Espíritu Santo. No ignores los patrones si la misma duda te persigue. Si los mismos miedos regresan cuando estás a punto de crecer, no es coincidencia, es una estrategia de ataque. ¿Cómo se vence la mentira con la verdad? No con emociones, sino con la palabra. Por eso Jesús no discutió con el diablo en el desierto, no razonó, solo declaró, escrito está, el enemigo no teme tus gritos, teme tu convicción. La Biblia es tu espada. Cada versículo que crees y declaras se convierte en fuego que quema las trampas del engañador. Pero cuidado, no basta con conocer la palabra. Hay que creerla y vivirla. El enemigo conoce más Biblia que muchos cristianos. Lo que teme no es que la cites, sino que la obedezcas. Él no teme al creyente que asiste a la iglesia, teme al creyente que vive lo que predica. Cuando un hijo de Dios comienza a caminar en integridad, las mentiras pierden poder. A veces las mentiras del enemigo llegan en forma de pensamiento, otras en forma de consejos de personas bien intencionadas, de gente que dice, no te tomes la fe tan en serio. Tienes que hacer lo que sea para sobrevivir. No esperes milagros, pero la fe no es lógica humana, es confianza sobrenatural. Lo que el mundo llama imposible, Dios lo llama oportunidad. Hay otra trampa más, la comparación. El enemigo te hace mirar lo que otros tienen, lo que tú no logras, y así siembra envidia y frustración. Pero cada vida tiene un proceso. El reloj de Dios no se atrasa ni se adelanta. Si te comparas, perderás el gozo. Si confías, verás su gloria. Recuerda, el que comenzó en ti la buena obra, la perfeccionará. Filipenses 1:6. Quizá te preguntas por qué Dios permite que el enemigo me ataque, porque la guerra revela lo que realmente crees. Cuando todo está en paz, cualquiera puede decir, tengo fe. Pero cuando la tormenta arrecia y sigues adorando, ahí se demuestra quién gobierna tu corazón. Cada ataque puede ser un examen para promoverte. Dios no te expone para destruirte, sino para fortalecerte. Aplicación práctica esta semana: identifica 3 frases mentales que no provienen de Dios. Escríbelas. Luego, busca 3 versículos que las contradigan y repítelos cada vez que esas mentiras aparezcan. No las dejes anidar. Recuerda, no puedes evitar que el pájaro vuele sobre tu cabeza, pero sí que haga nido. Ahora, respira profundo y oremos juntos. Padre amado, reconozco que muchas veces he creído mentiras del enemigo. Hoy renuncio a toda voz que contradiga tu palabra. Declaro que soy tu hijo, perdonado.
amado y elegido, cierro la puerta a la duda, al temor y a la culpa. Lléname de tu verdad y de tu discernimiento, que mis pensamientos se alineen con tu mente y mi corazón con tu voluntad. Enséñame a reconocer tus palabras en medio del ruido. En el nombre de Jesús, cancelo toda mentira y recibo tu verdad. Amén. Bendición final. Que el Espíritu Santo te dé oído sensible y corazón firme para distinguir la voz del pastor entre mil ruidos, que ninguna mentira encuentre espacio en tu mente y que tu boca proclame solo lo que el cielo ha dicho de ti. Si esta palabra tocó tu vida, suscríbete, comparte y comenta y escribe abajo: yo busco la protección de Dios. Desde el primer amanecer de la creación hasta el último suspiro de la historia humana, hay una verdad que atraviesa el tiempo. La victoria ya fue ganada. No es una promesa futura, es un hecho consumado. Cuando Cristo exclamó desde la cruz: consumado es, Juan 1:930, el universo entero tembló, porque esas tres palabras sellaron el destino del enemigo para siempre. El diablo no fue derrotado en una batalla cósmica pendiente, fue vencido hace más de 2000 años en el Calvario. Lo que tú y yo vivimos hoy no es una lucha para ganar la guerra, sino una resistencia para mantener el territorio que Cristo ya conquistó. ¿Te das cuenta de la magnitud de eso? No estás peleando por sobrevivir, estás caminando sobre terreno sagrado que ya fue reclamado con sangre divina. El enemigo no teme a tu fuerza, teme a que recuerdes lo que ya fue decretado. Su táctica no es volver a vencer, sino hacerte olvidar que ya perdió. La Biblia dice: despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2:1-5. ¿Qué significa eso? En tiempos antiguos, cuando un general ganaba una guerra, desfilaba por la ciudad con sus enemigos encadenados, como símbolo de humillación. Cristo hizo exactamente eso con Satanás y sus demonios. En la cruz, lo que parecía derrota fue el desfile más glorioso de la historia. Mientras los hombres veían dolor, el cielo veía victoria. Por eso, cada vez que el enemigo te recuerde tu pasado, recuerda su derrota. Dile: no peleo por victoria, peleo desde la victoria. La cruz fue la sentencia y la tumba vacía. En la prueba, Jesús no está luchando para vencer, Él reina porque ya venció. Pero aquí está la paradoja espiritual: aunque el enemigo está vencido, sigue atacando. ¿Por qué? Porque todavía hay corazones que pueden ser engañados. Su poder no está en la fuerza, sino en la mentira. No puede arrebatarte la salvación, pero puede robarte la paz. Si se le entregas, no puede tocar tu destino, pero puede distraerte de él. Es como un ladrón encadenado que solo puede dañar a quien se acerca lo suficiente para escucharlo. Por eso, en la vida cristiana no es una pelea para conseguir poder, sino para mantenerse firme en el poder que ya se te dio. Efesios 6:1-0 dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No dice en tu fuerza, porque la fuerza humana se agota, pero el poder de Dios se renueva cada mañana. Mira lo que dice Romanos 8:3-7. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Qué significa ser más que vencedor? Significa
que la batalla ya se ganó antes de que tú la pelearas. El enemigo puede gritar, pero no puede dictar el resultado, puede lanzar flechas, pero no puede cambiar la sentencia. Y sin embargo, muchos creyentes viven derrotados, temerosos, sin recordar que la autoridad fue puesta en sus manos. Jesús lo dejó claro: les he dado autoridad para pisar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada les hará daño. Lucas 1:0, 1:9. ¿Lo crees? No es un símbolo poético, es una declaración legal del reino. La autoridad no depende de sentirte fuerte, sino de saber a quién perteneces. Imagina que un policía dirige el tráfico, su fuerza física no detiene los autos, pero su autoridad los obliga a frenar. Así funciona la autoridad espiritual. No tienes que gritar al enemigo, solo debes ejercer la autoridad que Cristo te dio. Cuando el miedo te ataca, cuando la tentación se levanta, cuando la duda quiere dominarte, tú no suplicas. Declaras con autoridad: Jesús ya venció, yo estoy cubierto por su sangre, no tienes poder sobre mí. Y el enemigo, aunque ruge, debe retroceder ahora. Hay un principio que muchos olvidan: la victoria se manifiesta en obediencia. No basta con decir Cristo venció, debes caminar en esa verdad. Cada vez que eliges perdonar, estás afirmando la victoria. Cada vez que decides adorar en medio del dolor, estás estableciendo el reino. Cada vez que oras, en vez de rendirte, estás participando en el triunfo del Cordero. Jesús venció en la cruz, pero la cruz no fue un evento aislado. Fue el punto de partida para una vida de victoria diaria. El enemigo quiere convencerte de que el cristianismo es solo resistir hasta el final, pero la realidad es que fuimos llamados a reinar, no reinar sobre personas, sino sobre las circunstancias, sobre el pecado, sobre el miedo, no en nuestro poder, sino en el de Cristo. Piensa en David frente a Goliat. Antes de lanzar la piedra, David ya sabía que ganaría, no porque confiara en su puntería, sino en el Dios que estaba con él. Tú vienes a mí con espada y lanza, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. 1 Samuel 1:7, 4:5. Eso es pelear desde la victoria, no desde la inseguridad, sino desde la certeza de quién pelea por ti. Aplicación práctica esta semana: cambia tu lenguaje. Cada vez que digas no puedo, reemplázalo por todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:1-3. Cuando sientas que estás perdiendo, declara: la batalla ya fue ganada. Cuando algo salga mal, di: esto no me derrota, me entrena. El poder de la vida y la muerte está en la lengua. Habla como alguien que ya venció. Y recuerda, el enemigo no teme a los que conocen la Biblia, teme a los que la creen y la viven. Si caminas con la conciencia de que la victoria de Cristo es también tuya, su influencia se desmorona. Oremos juntos. Señor Jesús, gracias porque en la cruz venciste por mí. Hoy dejo de pelear desde el miedo y comienzo a caminar desde tu victoria. Cancelo toda palabra de derrota, todo pensamiento de fracaso, toda mentira que diga que no puedo. Declaro que en ti soy más que vencedor. Me afirmo en tu autoridad y tomo posesión
de la paz que ganaste para mí, enséñame a vivir cada día recordando que el enemigo ya fue vencido en tu nombre poderoso, Jesús. Amén. Bendición final. Que el Dios de victoria te haga consciente de su poder en ti, que cada paso que des sea una declaración de triunfo y que el enemigo huya al verte avanzar en fe. Si esta palabra encendió tu espíritu, suscríbete, comparte y comenta y escribe abajo: yo busco la protección de Dios. ¿Alguna vez has sentido que todo se te viene encima sin razón aparente? Te levantas sin ánimo, pierdes la concentración, tus oraciones parecen vacías y un cansancio extraño te envuelve, no sabes explicarlo, pero lo sientes algo invisible, te está empujando hacia abajo. Hermano, eso no es simple mala suerte o estrés acumulado. En muchos casos, estás bajo ataque espiritual y reconocerlo no es superstición, es discernimiento. El enemigo no siempre ataca con grandes tragedias. A veces lo hace con cosas pequeñas, repetitivas, silenciosas. Él sabe que si logra debilitar tu fe poquito a poco, te cansarás antes de darte cuenta. Por eso la Biblia nos advierte: sed sobrios y velad. Vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. 1 Pedro 5:8. No, dice, si te busca, dice, anda alrededor. Está al acecho, esperando una grieta, un momento de distracción, un descuido en tu alma. Pero no para asustarte, te lo digo, sino para abrir tus ojos, porque el que discierne puede defenderse, el que ignora se vuelve presa fácil. Así que hoy aprenderemos a reconocer las señales de un ataque espiritual. La primera señal es el miedo paralizante, no el miedo natural que te hace tener precaución, sino ese terror interno que te roba el sueño y la paz, ese que te hace imaginar lo peor y te convence de que todo va a salir mal. El miedo es la herramienta favorita del enemigo porque lo alimentas con pensamientos. Cuando temes, meditas más en la amenaza que en la promesa. Pero la Biblia dice: Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Cada vez que sientas miedo irracional, recuerda, no viene de Dios. Respira, declara su palabra y sométete a su presencia. La segunda señal es el desánimo profundo, no el cansancio de un día difícil, sino una tristeza constante, sin causa clara, que te dice que nada vale la pena. Es cuando pierdes la motivación para orar, servir o soñar. Esa pesadez que te hace pensar: ¿para qué seguir, hermano? El enemigo quiere robar tu esperanza, porque sin esperanza no hay fe. Pero Gálatas 6:9 nos anima: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Si no desmayamos, tal vez estás a centímetros de tu milagro y el enemigo lo sabe. Por eso intenta que te rindas antes de tiempo. La tercera señal es la tentación intensificada. Notas que pecados del pasado vuelven a tocar la puerta, viejas debilidades reaparecen y deseos que creías superados resurgen con fuerza. El enemigo es observador, estudia tus patrones, tus heridas, tus puntos débiles, no te culpa, te provoca, pero la tentación en sí no es pecado,
ceder a ella, ¿sí? Jesús fue tentado y venció usando la palabra. Así debes hacer tú, no discutir con el pecado, no razonar con él, huir y declarar la verdad. Cuando digas no en el nombre de Jesús, no estás resistiendo solo, el cielo pelea contigo. La cuarta señal es la confusión mental. De pronto ya no sabes en qué creer, dudas de ti mismo, de tu llamado, incluso de Dios, sientes que tu mente está nublada, tus pensamientos se contradicen y la voz de la verdad se mezcla con la del enemigo. Recuerda, Dios no es Dios de confusión, sino de paz. 1 Corintios 1, 4, 3, 3. Si hay caos en tus pensamientos, no viendo él, haz pausa, apaga las distracciones, abre la Biblia y ora, Señor, ordena mi mente. Su paz reordena lo que el enemigo quiso enredar. La quinta señal es la aislación. Cuando más necesitas apoyo, el enemigo susurra, nadie te entiende. Majorizat, y poco a poco te apartas de la comunidad, de la iglesia, de los amigos espirituales. Pero el aislamiento es el terreno favorito del adversario. Él no ataca rebaños, ataca ovejas solas. Hebreos 1, 0, 2, 5 nos dice, no dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortémonos unos a otros. Si te sientes solo, busca compañía espiritual, no te encierres. Otra señal frecuente es la fatiga inexplicable. No importa cuánto duermas, siempre te sientes agotado, sin fuerza para orar, leer o servir. Sí, puede ser físico, pero a veces es carga espiritual. Cuando el enemigo no puede destruirte, intentará desgastarte, pero Isaías 4:03:1 declara, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Tu descanso está en su presencia. No es el sueño lo que restaura tu espíritu, es la comunión con Dios. Ipsilon, finalmente, la acusación constante, esa voz que te recuerda errores del pasado, que te dice que no eres digno, que tus pecados te descalifican. Pero Apocalipsis 1:2, 1:0 lo llama el acusador de los hermanos. Esa es su función, acusar. La tuya es creer en el perdón. Si la culpa te oprime después de haber confesado tu pecado, no es el Espíritu Santo, es el enemigo tratando de encadenarte con lo que Cristo ya rompió. Ahora que conoces las señales, no te alarmes, actúa. La clave está en 3 pasos: discernir, resistir y permanecer. Discierne cuando algo es espiritual y no solo emocional. Resiste con la palabra y la oración y permanece en comunidad, porque el fuego se apaga cuando la brasa se separa. Aplicación esta semana: lleva un diario espiritual. Cada día anota emociones o situaciones extrañas que intenten robarte la paz. Luego ora sobre ellas y busca en la palabra una promesa que las enfrente. Verás como tu discernimiento se afila. Y ahora oremos juntos. Padre Celestial, abre mis ojos para reconocer los ataques del enemigo. Dame discernimiento para no confundir lo espiritual con lo natural. Rechazo el miedo, el desánimo
la confusión y la culpa. Me cubro con la sangre de Jesús y declaro que ninguna arma forjada contra mí prosperará. Fortalece mi mente, renueva mis fuerzas y rodéame de tu protección. En el nombre de Jesús, el vencedor eterno. Amén. Bendición final. Que Dios te dé visión de águila para discernir las sombras antes de que se acerquen, y fuerza de león para resistirlas sin temor. Que su paz guarde tu corazón y su poder te mantenga firme en medio de la tormenta. Si esta palabra te edificó, suscríbete, comparte y comenta, y escribe abajo: yo busco la protección de Dios. Hay una frase que debería grabarse en el corazón de todo creyente: Dios no nos dejó sin armas. No estamos desprotegidos. El enemigo puede ser astuto, pero Dios nos equipó con poderosas herramientas para resistir, vencer y permanecer firmes. Efesios 6, 1, 3, 17 describe la armadura de Dios no como una metáfora bonita, sino como un manual de guerra espiritual. Cada pieza tiene un propósito y sin ellas el soldado queda vulnerable. La primera arma es el cinturón de la verdad. En tiempos bíblicos, el cinturón sostenía toda la armadura. Sin él, todo se caía. Así es la verdad. Mantiene unida tu vida espiritual. Vivimos en una cultura que relativiza todo lo que hoy es verdad. Mañana depende de la opinión del público. Pero Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 1, 4, 6. No puedes luchar si no estás afirmado en la verdad. ¿Y qué es la verdad? La palabra de Dios. No tus emociones. Si construyes tu fe sobre sentimientos, se derrumba. Si la construyes sobre la verdad, permanece. La segunda pieza es la coraza de justicia. Esta cubre el corazón, el órgano más vital. El enemigo sabe que si logra contaminar tu corazón con culpa, odio o condenación, perderás el gozo. Pero la justicia de Cristo te cubre. No peleas con tu propia rectitud, sino con la de Él. Romanos 8, 3 pregunta: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. No eres perfecto, pero eres justificado. Cada vez que el acusador te recuerde tu pasado, responde: ¿estoy cubierto por la justicia de Cristo? La tercera es el calzado del Evangelio de la paz. El soldado romano podía caminar por terrenos difíciles porque su calzado tenía clavos de hierro que le daban firmeza. El Evangelio te da esa estabilidad. La paz de Dios no significa ausencia de problemas, sino seguridad en medio de ellos. Cuando caminas en paz, al enemigo pierde terreno. Él quiere verte reaccionando con enojo, desesperación o miedo. Pero cuando tú eliges responder con calma y fe, desarmas su estrategia. Los que aman tu ley tienen mucha paz y no hay para ellos tropiezo. Salmo 119, 165. La cuarta arma es el escudo de la fe. Pablo dice que con él podréis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Esos dardos son pensamientos de duda, ansiedad, desesperanza. La fe no impide que vengan, pero los apaga cuando llegan. El escudo no se guarda en casa, se levanta en el campo. Así que cada día, levanta tu fe. Di creo en lo que Dios dijo, aunque no lo vea,
Cada vez que eliges confiar, un dardo se apaga. La quinta es el casco de la salvación. El enemigo ataca la mente más que cualquier otra cosa. Por eso necesitas proteger tus pensamientos con la seguridad de tu salvación. Si no tienes certeza de quién eres en Cristo, cualquier mentira te derriba. La salvación no es solo un evento pasado, es una realidad presente. Cada vez que recuerdas que fuiste rescatado, el temor pierde fuerza. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Isaías 2, 6, 3. Y por último, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Nota que todas las armas anteriores son defensivas, pero esta es ofensiva con el atakas. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, no argumentó, no explicó, no razonó. Declaró, escrito está, y el enemigo huyó. Cada creyente necesita su propia colección de escrito. Está versículos que sean tu espada personal. Si te falta paz, declara Filipenses 4:7. Si tienes miedo, du Timoteo vienes septini. Si estás cansado, Isaías 4:0, 3:1. Cada palabra es un golpe de espada, pero hay más. La oración no se menciona como parte de la armadura, pero es lo que la activa. Puedes tener toda la armadura puesta, pero si no oras, es como un soldado inmóvil. Efesios 6:1-8 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. La oración es el respiro del guerrero, es lo que mantiene viva la conexión con el comandante. Sin oración, la fe se debilita, la verdad se apaga y la justicia se olvida. Y hay una arma que muchos subestiman la adoración. Cuando adoras, desplazas la atmósfera. Pablo y Silas estaban encadenados, pero comenzaron a cantar y las puertas se abrieron. Hechos 1:6, 2:5, 26. El enemigo no soporta el sonido de una alabanza nacida en medio del dolor. Adorar cuando todo va bien es fácil. Hacerlo en medio del caos es declarar guerra al infierno. Aplicación práctica antes de salir de casa cada mañana. Y declara en voz alta, hoy me visto con la armadura de Dios, y menciona cada pieza. Hazlo consciente. No es un ritual mágico, es una afirmación espiritual. Te ayudará a caminar con propósito y vigilancia. Y recuerda, no peleas solo. La armadura está diseñada para un ejército, no para soldados aislados. En el ejército de Dios, tu escudo de fe protege también al que está a tu lado. Cuando oras por otros, fortaleces tu propio muro. Oremos juntos. Señor, gracias porque no me dejaste sin defensa. Hoy me visto con toda tu armadura. Cíñeme con tu verdad. Cúbreme con tu justicia. Dame tus zapatos de paz. Levanto el escudo de la fe. Me pongo el casco de la salvación y tomo la espada de tu espíritu. Declaro que ningún dardo del enemigo me alcanzará. Activo tu presencia en mi mente, mis palabras y mis pasos en tu nombre. Y Jesús, peleo desde la victoria. Amén. Bendición final. Que el Señor te fortalezca como un guerrero de luz, firme en la verdad, envuelto en justicia y lleno de fe,
que tus oraciones sean fuego, tus palabras espada y tu corazón fortaleza. Si esta palabra te edificó, suscríbete, comparte y comenta. Y escribe abajo: yo busco la protección de Dios. Hay una verdad que pocos comprenden al principio de su caminar con Dios: la rendición no es derrota, es poder. En el reino de los cielos, los papeles se invierten. El mundo te enseña que rendirte es perder, que ceder el control es debilidad. Pero en los caminos de Dios, rendirse es el comienzo de la verdadera victoria. Porque solo cuando sueltas lo que no puedes controlar, Dios comienza a obrar con todo su poder. Mira a Jesús en el huerto de Getsemaní, sabe lo que le espera: traición, azotes, cruz. Su alma está tan angustiada que suda gotas de sangre, y aún así, entre la oscuridad y el dolor, pronuncia las palabras más poderosas de toda la historia: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 4:2. En ese momento, Jesús venció antes de subir al Calvario. El enemigo perdió cuando el Hijo se rindió al Padre. ¿Te das cuenta? A veces la batalla más grande no se libra contra Satanás, sino contra tu propia necesidad de control. Queremos planearlo todo, decidirlo todo, entenderlo todo, y cuando las cosas no salen como esperábamos, el corazón se llena de frustración. Pero el Señor te dice: oh hijo, suelta, yo tengo el timón. No necesitas entender, necesitas confiar. El enemigo usa el miedo para impedirte rendir. Te susurra: si sueltas, perderás, y entregas, te quedarás sin nada. Pero eso es mentira. Cada vez que entregas algo a Dios, Él lo transforma, lo multiplica o lo reemplaza con algo mejor. Piensa en Abraham cuando Dios le pidió a Isaac. Parecía una pérdida total, pero en realidad era una prueba de confianza. Abraham levantó el cuchillo y Dios detuvo su mano, proveyendo un carnero. La rendición abrió la puerta a la provisión. Rendirse no significa dejar de luchar, significa luchar de otra manera. Ya no peleas en tus fuerzas, sino bajo la autoridad de aquel que nunca pierde. Es cambiar la frase: yo puedo por Cristo, puede en mí. Es reconocer que tus manos limitadas no pueden cargar lo que solo las manos eternas pueden sostener. Muchos viven agotados espiritualmente no por el peso del problema, sino porque insisten en cargarlo solos. ¿Cuántas veces dijiste: yo lo voy a resolver? ¿Cuántas noches te desvelaste intentando controlar lo incontrolable? Jesús no dijo: venid a mí los fuertes. Dijo: venid a mí los cansados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 1:8. Pero el descanso llega solo después de la entrega. Rendirse también implica confiar en el tiempo de Dios. Tal vez estás esperando una respuesta, una puerta abierta, un milagro, y sientes que nada se mueve, pero Dios trabaja en silencio. Su reloj no se atrasa ni se adelanta. Si no ha respondido, no es porque se olvidó, sino porque está preparando algo más grande. En la espera, tu carácter se forma. En la rendición, tu fe madura. El enemigo teme a los rendidos, porque un corazón entregado
no puede ser manipulado, ¿cómo puede tentar al que ya decidió que su voluntad está crucificada? ¿Cómo puede acusar al que ya puso su confianza en la cruz? El enemigo necesita que luches por el control para tener algo que usar en tu contra. Pero cuando dice Señor, todo es tuyo, lo dejas sin argumentos. Quizá has dicho, me da miedo rendirme porque no sé qué hará Dios, pero el Dios que te pide rendición es el mismo que dio a su Hijo por ti. No busca quitarte, busca librarte, no quiere limitarte, quiere elevarte, no pide por egoísmo, pide porque sabe que tu corazón no puede llenarse de Él si sigue lleno de ti. Aplicación práctica esta semana, haz una lista de las áreas donde te cuesta soltar el control finanzas, familia, salud, futuro. Escribe junto a cada una, Señor, esto ya no es mío, es tuyo. Ora cada día sobre esa lista y repite, hágase tu voluntad, no la mía. Verás cómo la ansiedad empieza a desvanecerse. Rendirse también significa aceptar que el camino de Dios no siempre será fácil, pero siempre será seguro. A veces Dios no quita la tormenta, pero te enseña a dormir en la barca como Jesús. Otras veces no cambia las circunstancias, pero cambia tu corazón en medio de ellas. El verdadero milagro no siempre está fuera de ti, sino dentro. Y cuando finalmente te rindes, descubres algo maravilloso, la paz. Esa paz que no depende del resultado, sino de la confianza. Esa paz que no se explica, pero se siente. Filipenses 4:7 lo resume así: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Oremos juntos. Padre amado, reconozco que he intentado controlar lo que solo tú puedes manejar. Hoy me rindo a ti. Entrego mis planes, mis miedos y mis cargas. Declaro que tu voluntad es mejor que la mía. No quiero vivir en ansiedad. Quiero descansar en tu soberanía. Ayúdame a confiar incluso cuando no entiendo, a obedecer incluso cuando duele. Enséñame a soltar, a esperar y a depender solo de ti, en el nombre de Jesús. Amén. Bendición final. Que el Señor te dé la valentía de rendirte, la sabiduría de esperar y la paz de confiar. Que sientas cómo sus manos sostienen las tuyas mientras sueltas el peso que no te corresponde. Él pelea por ti. Él te guía. Él te sostiene. Si esta palabra tocó tu corazón, suscríbete, comparte y comenta. Y escribe abajo, yo busco la protección de Dios. Hay momentos en la vida en los que todo parece perder sentido, los planes se caen, las oraciones no reciben respuesta, los caminos que creías seguros se cierran uno tras otro y te preguntas, ¿dónde está Dios en todo esto? Tal vez hoy tú estás ahí, en medio de una temporada confusa, donde nada parece encajar, pero déjame decirte algo con toda convicción. Dios siempre tiene un plan, incluso cuando tú no lo entiendes. El libro de Jeremías 2:9-1, uno lo dice con una ternura que desarma. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros un futuro y una esperanza.
Nota algo, no dice, ustedes saben, dice, yo sé. A veces no sabrás qué está haciendo Dios, pero Él sí, y eso basta. La historia de José en Egipto es una de las más poderosas pruebas de que los planes de Dios trascienden las tragedias humanas. Vendido por sus propios hermanos, acusado injustamente, encarcelado sin motivo. Todo parecía un fracaso, pero cada paso, incluso los más dolorosos, formaban parte de un diseño perfecto. Años después, José pudo mirar atrás y decir, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis 5:0, 2:0. ¿Puedes imaginar la madurez espiritual necesaria para decir eso? No es resentimiento, es revelación. José comprendió que el dolor fue el camino hacia su propósito, y si lo que hoy te duele no es castigo, sino preparación, a veces las puertas cerradas son protección, las demoras son maduración. Las pérdidas son reajustes divinos. El problema no es que Dios no tenga un plan. El problema es que queremos entenderlo todo antes de confiar, pero el Señor no te llama a entenderlo, te llama a seguirlo. Dios no improvisa. Él no se sorprende con tus crisis. No hay error que lo descoloque, ni enemigo que lo sorprenda. Antes de que el problema llegara, Él ya había diseñado la salida. Su soberanía no depende de tus decisiones. Su plan incluye incluso tus errores, porque todo lo que el enemigo quiso usar para destruirte, Dios lo convierte en herramienta para tu crecimiento. Tal vez ahora sientes que estás en una temporada oscura, pero recuerda, la semilla también necesita oscuridad para germinar. Nada crece bajo la luz constante. Dios te está formando en lo invisible. Lo que hoy parece silencio es el sonido del Creador trabajando en secreto. Isaías 4:5, 1:5 dice, verdaderamente tú eres Dios que te escondes, no porque te abandone, sino porque está obrando en dimensiones que aún no puedes ver. El enemigo quiere que confundas el silencio con ausencia, pero Dios guarda silencio cuando está construyendo algo eterno. Mientras tú preguntas por qué, Él está tejiendo el para qué. Si te revelara todo ahora, tu mente no lo resistiría. Por eso, confía, incluso cuando no entiendas. Aplicación práctica esta semana. Deja de preguntar, ¿por qué me pasa esto? Y comienza a decir, ¿para qué? Escríbelo, Señor, escríbelo en un papel visible. Cada vez que enfrentes algo que no entiendas, repítalo. Te asombrará cómo cambia tu perspectiva. Lo que antes era queja se convierte en expectativa. Hay momentos en que la frustración nos hace creer que Dios nos abandonó, pero Él nunca deja a sus hijos a mitad del camino. Filipenses 1:6 lo asegura. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No te desesperes si aún no ves el final. El proceso forma parte del milagro. Dios está más interesado en tu carácter que en tu comodidad, porque el carácter sostiene lo que el talento no puede. Él no te está castigando, te está preparando. José tuvo que pasar por el pozo antes del palacio, David por el desierto antes del trono, y Moisés por el exilio antes de liberar a su pueblo. Tú no eres la excepción, y cuando por fin veas el propósito, entenderás
que valió la pena cada lágrima, que las noches de silencio fueron entrenamiento para escuchar su voz, que las decepciones fueron el filtro que separó lo temporal de lo eterno, que los no de Dios fueron protecciones disfrazadas. Oremos juntos. Señor, reconozco que muchas veces he dudado de tu plan. He querido entender lo que solo puedo creer. Hoy elijo confiar en tu sabiduría, aunque no vea el resultado. Transforma mi frustración en fe, mi miedo en esperanza. Enséñame a descansar en tu soberanía y a recordar que tus pensamientos son más altos que los míos, que todo lo que vivo sea usado para cumplir tu propósito. En el nombre de Jesús, amén. Bendición final. Que el Dios que escribe historias perfectas te dé paciencia para esperar, fe para confiar y paz para descansar. Que entiendas que cada paso, incluso los dolorosos, te está acercando a su propósito. Y que cuando mires atrás, digas con gozo, Dios nunca se equivocó. Si esta palabra tocó tu corazón, suscríbete, comparte y comenta y escribe abajo, yo busco la protección de Dios. En el corazón de cada ser humano existe una batalla constante, la lucha entre la fe y el miedo. No es una lucha externa, sino interna, silenciosa y muchas veces invisible para los demás. El miedo susurra lo que la fe grita en silencio. El miedo te dice, no puedes. La fe responde, todo lo puedo en Cristo. El miedo te paraliza, la fe te impulsa. Y cada día, en cada decisión, tú eliges a quién escuchar. La Biblia nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 1:6. La fe no es un sentimiento bonito, es una postura, no depende de lo que ves, sino de lo que crees. Pedro lo entendió en aquella noche tormentosa, cuando Jesús lo llamó a caminar sobre el agua, mientras mantuvo su mirada fija en el Señor, caminó sobre lo imposible, pero en cuanto miró el viento y las olas, el miedo lo hundió. ¿Qué nos enseña eso? Que la dirección de tu mirada determina la fuerza de tu fe. Cuando te enfocas en las circunstancias, el miedo crece. Cuando fijas tus ojos en Cristo, el miedo se disuelve. No es magia, es enfoque espiritual. El enemigo sabe que no puede quitarte la fe, así que intenta nublarla con miedo. Si logra que veas el problema más grande que a tu Dios, ya ganó medio combate, pero la fe no niega la realidad. Simplemente recuerda quién tiene la última palabra. ¿Y sabes qué es lo más asombroso? Que la fe no elimina el miedo, lo domina. No es la ausencia de temor, sino la decisión de avanzar a pesar de él. Moisés tuvo miedo al hablar con el faraón. Josué tembló al enfrentar la tierra prometida. María se sobresaltó ante el anuncio del ángel, pero todos ellos eligieron creer. La valentía no es no sentir miedo, es no dejar que el miedo te gobierne. El miedo siempre exagera, te muestra gigantes donde hay oportunidades, paredes donde hay puertas, finales donde hay comienzos. Te hace olvidar las victorias pasadas y concentrarte en los fracasos posibles. Pero Dios repite una y otra vez en su palabra, no temas, porque yo estoy contigo.
No dijo no temas, porque no habrá problemas, sino no temas, porque no estarás solo. La presencia de Dios no siempre evita la tormenta, pero siempre garantiza que no te hundirás. Recuerda cuando los discípulos estaban en el mar y la tormenta amenazaba con hundir la barca. Jesús dormía. Ellos, desesperados, gritaron: Señor, perecemos. Y él, al despertar, reprendió al viento y al mar. Y luego les preguntó: ¿por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe? Marcos 4:40. Qué ironía, la tormenta les mostró la fuerza del viento, pero también les reveló la autoridad de Jesús. A veces, las tormentas no vienen para hundirte, sino para enseñarte quién está contigo. Tal vez hoy el miedo te dice: no lograrás superar esta crisis, no sanarás, no verás el milagro. Pero la fe te recuerda: Dios es fiel, Él no falla, Él no cambia. Cuando eliges creer, aunque tu mente tiemble, activas el poder de Dios en tu vida. La fe no necesita entender, solo necesita confiar. El miedo es contagioso, pero la fe también lo es. Cuando hablas con fe, inspiras a otros a creer. Cuando oras con esperanza, levantas a los que están caídos. Por eso, guarda tus palabras. Nunca declares derrota en medio de la batalla. Cada palabra que sale de tu boca puede ser semilla de fe o de miedo. Elige sembrar fe. Aplicación práctica: identifica 3 áreas donde el miedo ha estado limitando tu obediencia. Escríbelas y ora sobre ellas. Luego da un paso pequeño, pero real. En cada una, no esperes a sentirte listo. Da el paso en fe. La fe crece cuando la practicas, no cuando la analizas. Ipsilon si fallas. No te condenes. Pedro se hundió, pero Jesús no lo dejó ahogarse. Lo tomó de la mano y lo levantó. Esa es la gracia. Incluso cuando la fe flaquea, el amor de Dios no te suelta. Oremos juntos. Señor, reconozco que el miedo muchas veces ha dominado mis decisiones, pero hoy elijo la fe. Elijo mirarte a ti y no a la tormenta. Declaro que aunque no vea el camino, confío en que tú lo estás abriendo. Aumenta mi fe. Señor, enséñame a caminar sobre las aguas de la incertidumbre con la mirada fija en ti. Reprendo el temor en el nombre de Jesús y recibo el espíritu de poder, amor y dominio propio. Amén. Bendición final. Que la fe del Dios viviente se levante en ti como un fuego que el miedo no pueda apagar. Que recuerdes que no caminas solo, que el mismo Dios que abrió el mar y calmó la tormenta es el que sostiene tus pasos hoy. Si esta palabra tocó tu corazón, suscríbete, comparte y comenta y escribe abajo: yo busco la protección de Dios. Hay una verdad que pocos entienden. Hasta que pasan por el fuego, las pruebas no vienen para destruirte, sino para transformarte. Sí, duelen, cansan, confunden, pero en las manos de Dios, cada lágrima tiene propósito, cada pérdida tiene sentido, y cada desierto prepara una tierra prometida. La Biblia nunca prometió una vida sin dificultades. Jesús fue claro: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 1:6, 3:3.
No dijo tal vez, dijo tendréis, pero la promesa está en la segunda parte. Yo he vencido. Eso significa que no hay prueba que pueda derrotarte si estás de pie sobre el Dios que ya venció. Cuando enfrentamos el dolor, nuestra primera pregunta suele ser, ¿por qué, Señor? Pero Dios quiere llevarte a una pregunta más profunda. ¿Para qué, Señor? Porque detrás de cada proceso hay propósito, detrás de cada herida hay una enseñanza divina, detrás de cada demora hay madurez. Mira Job. Por ejemplo, perdió todo: familia, salud, riqueza, amigos. Y aún así declaró Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. Job 1:2:1. No lo dijo porque no le dolía. Lo dijo porque entendía que Dios sigue siendo Dios, incluso cuando la vida duele. Y al final, Dios restauró a Job al doble de lo que había perdido. Lo que parecía ruina era renovación. O piensa en José, vendido por sus hermanos, traicionado, olvidado en una prisión. Cualquiera habría pensado que Dios se había olvidado de él. Pero cada paso, el pozo, la esclavitud, la cárcel, era parte del camino hacia el trono. José no perdió. Fue promovido disfrazado de esclavo. ¿Y sabes qué dijo cuando todo terminó? Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien. O Génesis 5:0:2:0. Eso hace, Dios toma lo que el enemigo usa para destruirte y lo convierte en la herramienta que te eleva. La prueba revela lo que la comodidad esconde. Cuando todo va bien, es fácil hablar de fe, pero cuando el fuego llega, la fe deja de ser teoría y se vuelve tu respiración. Las pruebas también purifican. El oro se prueba en el fuego y el carácter se forma en la adversidad. El apóstol Pedro escribió: para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, aunque perecedero, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se manifieste Jesucristo. 1 Pedro 1:7, es decir, Dios no está interesado solo en tu bienestar, sino en tu formación. Él no te está rompiendo, te está refinando, y cuando parezca que no puedes más, recuerda, la prueba tiene fecha de caducidad. Ningún sufrimiento es eterno. Cada valle tiene salida, cada noche tiene amanecer. Dios nunca te dejará en el horno más tiempo del necesario. Él sabe exactamente cuánto calor soportas antes de que brilles como el oro. Aplicación práctica: la próxima vez que sientas que estás siendo probado, no te apresures a pedir que termine. Ora así: Señor, no me saques del proceso hasta que haya aprendido lo que quieres enseñarme. Esa oración transforma la perspectiva. Ya no ves la prueba como castigo, sino como preparación. Y algo más, no compares tu proceso con el de otros. El fuego que tú enfrentas puede ser diferente, pero el propósito es el mismo: producir en ti una fe más firme. Lo que para ti hoy es lucha, para alguien más mañana será testimonio. La cicatriz que hoy te duele será la prueba visible de que sobreviviste con Dios a tu lado. No estás solo. El mismo Dios que estuvo con Daniel en el foso, con David frente a Goliat, con Pablo en prisión, está contigo
en tu tormenta. Puede que no veas su mano, pero puedes confiar en su corazón. Oremos juntos. Padre eterno, reconozco que a veces me cuesta entender tus procesos. He llorado y dudado. He sentido el peso de mis pruebas, pero hoy elijo confiar. Sé que estás obrando en lo invisible. Purifica mi corazón. Fortalece mi fe y hazme más parecido a Cristo a través de este proceso. Dame paciencia en la espera y esperanza en el dolor. En el nombre de Jesús. Amén. Bendición final. Que el Dios que transforma cenizas en belleza te dé fuerza para soportar, sabiduría para entender y fe para perseverar. Que veas tus lágrimas convertirse en semillas de esperanza y tus pruebas en testimonios de poder. Si esta palabra te edificó, suscríbete, comparte y comenta. Y escribe abajo: yo busco la protección de Dios. Vivimos en una época donde todo parece urgente. Queremos resultados inmediatos, respuestas rápidas, soluciones ya. Pero hay una virtud espiritual que el mundo ha olvidado y que Dios sigue enseñando con amor: la espera. Porque en el reino de Dios el tiempo no es pérdida, es preparación. Esperar no es fácil. Implica soltar el control, aceptar el silencio y confiar cuando nada parece moverse. Pero si hay algo que Dios valora profundamente, es la fe que sabe esperar. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que aprendieron que la promesa tarda, pero nunca falla. Mira, a Abraham Dios le prometió un hijo, pero pasaron más de 20 años antes de que Isaac naciera. Abraham envejeció, Sara dudó, las circunstancias parecían imposibles, pero la promesa seguía viva, y cuando parecía que ya no había esperanza, Dios cumplió su palabra. No fue en el tiempo de Abraham, fue en el tiempo perfecto de Dios. O piensa en David, ungido como rey siendo joven, pero pasó años huyendo, escondido en cuevas, perseguido por Saúl. Muchos habrían dicho: Dios se olvidó de mí. Pero David no usurpó el trono antes de tiempo, esperó, y cuando el momento llegó, nadie pudo impedirlo. Lo que es tuyo por promesa no necesita ser forzado, solo necesita ser esperado. La espera no es un castigo, es un entrenamiento. Dios usa el tiempo para moldear el corazón, para purificar las intenciones, para alinear tu carácter con tu propósito. Hay bendiciones que solo puedes sostener después del